Bueno, 8:09 exactamente de la mañana. Recibimos ahora aquí en la mesa de 8 a.m. al diputado nacionalista Federico Casareto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen ¿Qué día. tal? Un gusto estar con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos esta mañana. ¿Vine de Maldonado o estaba acá en Montevideo? Me vine de Maldonado. ¿Cómo estaba la ruta? Hasta Atlántida, Bien. después Después empezó ya, a llover y claro, se complicó el tema. Pero más allá de la lluvia, después ya viene un tramo en el cual es más complicado ya circular Sí, igual, ¿no? sí, después de la obra esta que está por Exacto, inaugurarse, exacto. ya ahí se hace más lento y bueno, Sí, el ingreso sí, a sí, Montevideo Hay que venir ¿Ya con está un poquito más paciencia. liberado ahí, Parque del Plata? está más liberado, ya estaban puestos los panes que yo vengo muy seguido, los panes de pasto, Sí. o sea, creo que en estas horas se inaugura ya. Sí, Va a sí, descongestionar Yo pasé bastante. de fin de semana, bueno, todos los fines de semana paso por ahí, vi que ya estaba casi que ahí a pronto. punto, exactamente. Llegan. Llegando. Bueno, muchos temas para abordar con usted esta mañana, pero uno obviamente que es fundamental es el que tiene que ver justamente con que con esas modificaciones de último momento finalmente se logró aprobar o llegar a la ley de reestructuración de deuda en unidades reajustables, ¿verdad? Para tanto el Banco Hipotecario como para la Agencia Nacional de Vivienda. ¿Podemos decir de alguna manera que se hizo justicia? Yo creo que sí. Es muy difícil hacer justicia cuando uno abarca 25.000 deudores. Por supuesto, hay gente que va a quedar por fuera y hay gente que de repente no lo merecía y que va a quedar dentro de estas condiciones. Pero es un tema que se arrastra de más de 20 años, que el presidente de la República había asumido un compromiso y que ratificó ese compromiso en el 2 de marzo en la Asamblea General. Y bueno, el Senado hizo todo su trabajo. No nos olvidemos que el Poder Ejecutivo había enviado un proyecto que el Banco República absorbía al Banco Hipotecario. Eso quedó por el camino, el propio Banco Hipotecario se opuso. Y después se terminó una votación por unanimidad en el Senado. ¿Cuáles fueron las dificultades que nosotros advertimos en la Cámara de Diputados? Que no había un límite de los costos. O sea, faltaba enmarcar. El gobierno había definido que habían 590 millones de dólares destinados para esta problemática, para estas 25.000 familias, y por lo tanto había que empezar a limitar a quienes ingresaban, valores, topes, y es así que le hicimos una serie de modificaciones. En primer lugar, el fiduciario dejó de ser República Fisa, que era un fiduciario administrativo, un fideicomiso administrativo que lo único que podía hacer era cobrar o ejecutar. Pasamos a que eso lo hiciese la Agencia Nacional de Vivienda con otro expertise. ¿Se va a crear otro fideicomiso? Es un ¿Es fideicomiso así? exactamente para esto, para estos beneficios. El expertise de la Agencia Nacional de Vivienda hace que se pueda estudiar caso a caso, situaciones en particular, que el fideicomiso administrativo no podía hacerlo. Y después, todos los deudores de más de 40 años, que acá hay que hacer una disquisición, porque mucha gente dice, ¿y los beneficios para el buen pagador? Eso prácticamente indica que estos serían malos pagadores. Pero estamos hablando de gente que hace 40 años nunca dejó de pagar, fruto de la inflación, fruto de la crisis del 2002, créditos que eran a 25 años los han pagado en 40, llevan 2 y 3 veces pagados el valor de su vivienda, por lo tanto había que buscar una solución. Entonces, los que tienen más de 40 años automáticamente quedan incluidos en esto si cumplen algunos requisitos. En primer lugar, que el crédito asumido en aquel momento no superara los 80.000 dólares de aquella época. En segundo lugar... Claro, pero hoy es lo que decía un poco de alguna manera la titular del Banco Hipotecario, ¿no? O sea, préstamos para vivienda de 80.000 dólares en una época, hoy son viviendas que valen capaz que 300.000 Sí, dólares. yo le contesté a la presidenta del Banco Hipotecario que la alternativa que ellos habían propuesta eran 180.000 dólares valor remate. 180.000 dólares valor remate, que es un valor 2/3 aproximado del valor real, estamos en 270.000 dólares. Entonces, nos parece que 30.000 dólares no hace la diferencia como para hablar de que esto es un pardon a tutti o genera grandes dificultades. Después, que hubiesen las novaciones famosas, cuando usted tiene un crédito, lo ha pagado durante muchos años y de repente vende esa propiedad y el nuevo titular se hace cargo de ese crédito. Esto va a regir hasta el 2009, porque no es justo que por más que la deuda tenga 40 años, usted hace 5 o 10 años que empezó a pagarlo y también tenga este beneficio. Después que estén al día, esto fue una inclusión del Frente Amplio en los tributos nacionales y departamentales, que en los últimos 10 años hayan pagado 110 veces, o sea, tengan 110 pagos, y esto demuestra que ha habido una voluntad de pago, que nadie dejó de pagar ni abandonó la deuda. O sea, una serie de condiciones que hacen que cuando esto empiece a implementarse en un plazo de 150 días, ¿Pago de la el cuota o pago fideicomiso, del mínimo? Pago Porque de los pagos. mínimos, ok. Porque también la Agencia Nacional de Viviendas en algunas circunstancias permitió pagos de cuotas reducidas. Exacto. Claro. Por distintas situaciones que se fueron presentando. Entonces, eso también había que contemplarlo. Ahí tuvimos
la precaución de no poner la palabra cuota, sino poner la palabra pagos. Pagos. Y en 150 días esto tiene que estar Todo lo que, formado, ¿no? todo lo que dijo es para aquellos que compraron hace más de 40 años. Los deudores de pero más de 40 después entra un años. grupete ahí de los de más de 30. Exacto, ¿no? de más de 30 tienen un 0% de interés y de 30 años hasta el 2008-2009 un 2,5% de interés. Aquí entran los colgamentos también, o sea, entran los intereses. Otra cosa que yo quería aclarar respecto a lo que decía la presidenta del Banco Hipotecario, dice, bueno, si los deudores dicen que han pagado 2 y 3 veces el valor de su casa, ¿por qué se exige que únicamente el 35% del monto de la deuda estuviese pago para poder acceder a esto? Lo que pasa es que no tenemos que olvidar que cuando uno saca un préstamo del Banco Hipotecario a 25 años, más de la mitad de ese préstamo son intereses y los empieza pagando. Yo tengo un caso de una persona que sacó en el año 2011, ahora, un crédito, estamos en el 2023, el otro día ingresó para ver cuánto debe y no ha tocado todavía el monto original. Ha pagado los intereses, porque esa es la forma de cobrar del banco. Primero cobra todo el monto de los intereses y después se empieza a achicar la deuda. ¿Eso se va a modificar? No, yo creo que no, eso es política del Banco Hipotecario, cobrar primero los intereses y después... ¿Cuántos años son los intereses para decir, bueno, ahora empiezo así realmente a pagarlo como me prestaba? Bueno, eso depende de cada uno. Depende del monto. Exacto, Bien. exacto, del monto que uno saque, de los años a los cuales lo haga. Este caso era un préstamo de 25 años. ¿Y la Agencia Nacional de Vivienda? La Agencia Nacional de Vivienda, bueno, acá tenemos alrededor de 10.000 deudores del Banco Hipotecario por un monto de 330 millones de dólares y 15.000 deudores de la Agencia de Vivienda por un monto de 260 millones de dólares. Cuando hablamos de estos montos, hablamos de montos que el Estado va a dejar de percibir. No es que ahora Rentas Generales ponga y vuelque ese dinero, sino que es dinero que va a dejar de percibir. Hay un costo fiscal, entonces es interesante. Obviamente que hay un costo fiscal, por supuesto. Esto se buscó como una política social, por eso todas estas limitaciones. El deudor del Banco Hipotecario no es un indigente, ni tampoco es una clase alta ni media alta, sino que es ese vecino, esa vecina que hace 40 años pretendió, en vez de pagar un alquiler, pagar una cuota moderadamente accesible, para al final del camino, 25 años en ese momento, hacerse de su vivienda. Bueno, llevan 15 años más pagando y sin una luz en el final del túnel hasta este proyecto que surgió. Bien. Perfecto. Primeras fiestas que obviamente, ¿cuántas familias estamos hablando? 25.000 deudores. 25.000 deudores que van a tener entonces quizás las mejores fiestas. Sí, y una lucha de muchísimos años. Porque además esto no nació acá. Yo he sido parlamentario durante muchos años y han habido muchos proyectos, han habido muchas iniciativas. Los deudores han recorrido distintas oficinas del Estado en las últimas décadas y nunca se logró un consenso. Y yo resalto, porque hubo que hacer concesiones, obviamente, la unanimidad. Esto salió por unanimidad de todos los partidos políticos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Sí, hubo varios intentos, además, ¿no? Hubo varios intentos y varios proyectos en su momento para tratar de acordar. ¿Es un proyecto similar o es el mismo proyecto de Cabildo Abierto? No, es un proyecto similar, porque es tenía similar. la misma problemática, ¿no? En el Senado hubieron varios proyectos. Primero el que mandó el Poder Ejecutivo, que hablábamos de la absorción del Banco Hipotecario. Después hubo otro que presentó el senador Botana con el senador Camí. Estuvo el de Cabildo Abierto, que lo había presentado el actual ministro de Vivienda. O sea, hubo en el Senado una intrincación de los proyectos, sacando un único proyecto que reunió la unanimidad, ¿no? Nico. Sí. No, yo iba a ir al tema político, pero si tienen algo más todavía una para más. hablar. Usted al comienzo decía que obviamente que había gente que salía beneficiada y capaz que otra con derecho no. ¿Esto puede dar lugar a algún tipo de acción legal de reclamo futuro? No, en absoluto. No habilita, porque digo, a mí esto me perjudica, porque yo esto, aquello, lo otro pagué y resulta que no tengo beneficio y ahora... Claro, ¿no? esto es igual que cualquier ley. Cuando uno dice, uno se jubila a los 60 o a los 65 años, uy, a mí me faltó un mes, o si cumplía el año. O sea, las leyes tienen que tener un plazo, mientras se cumplan los plazos estos y la exigencia de todas estas condiciones que se pusieron, no hay posibilidades de reclamo. No hay nada. ¿Y Por supuesto que hay casuísticas. Claro. Nosotros, mientras estuvimos haciendo toda esta discusión, nos llegaban un montón de casos de que acá quedaría fuera fulano, acá... en 25.000, a veces queda gente afuera y hay otra que tienen ese pensaba porcentaje de personas que capaz que injustamente quedan por fuera pero de ese es tema, mínimo, ¿no? Es mínimo. Es mínimo. Después que pusimos esas condiciones del valor de la vivienda y del monto del crédito, se allanó prácticamente a la gran mayoría. No, yo le iba a consultar, porque ya que es un dirigente del Partido Nacional, se ha dado en estas últimas horas un debate sobre algunos anuncios. Por ejemplo, el que hizo Delgado hace algunos días atrás, que dijo que si llega a ser gobierno
no va a subir los impuestos. Orsi sale al cruce y dice que eso ya lo escuchó en la campaña pasada y que es una promesa de campaña que no terminó cumpliendo la calle Pou en el actual gobierno. ¿Cómo lo toman a eso? ¿Y cómo se toma que un dirigente diga, si voy a hacer gobierno, no voy a subir los impuestos? Que es como decir, bueno, ahora sí, no voy a subir los impuestos porque en este último gobierno lo tuvimos que subir. Lo que pasa es que partimos de una base de que lo que dice Orsi es verdad. Y yo creo que Orsi comete un error. El Partido Nacional dijo que no iba a subir los impuestos y no solo no los subió, sino que los bajó. Yo no conozco ejemplo en los últimos gobiernos de la democracia para acá donde los impuestos se hayan bajado. Y aquí eso sucedió. Por lo tanto, en este gobierno se bajaron impuestos. Lo que dice nuestro candidato del Partido Nacional, yo estoy con Laura Raffo, Sí. de que él advierte que no va a subir impuestos, por supuesto, o sea, bajo las actuales circunstancias. Nosotros vivimos en un país que no es autosuficiente y que depende del contexto internacional. ¿Se puede hacer una promesa cuando falta un año? Yo creo ¿O que más se de un puede año? advertir respecto a las condiciones económicas que el país tiene, de estabilidad, de baja de riesgo país, de índice de inflación contenido, de baja del desempleo. O sea, hay una serie de índices, después de haber vivido catástrofes, Sí. desde la sanitaria, la de la sequía, la del contexto internacional, se pueden hacer obviamente planificaciones a largo plazo. No es contraproducente. Lo que para usted. pasa que lo de Orsi fue lo que motivó todo esto. Cuando le pregunta, ¿usted va a subir los impuestos? Ni lo confirmo ni lo descarto. Bueno, es no decir nada. Entonces, quien le dice, que un político que le dice ni lo confirmo ni lo descarto, pronóntese porque seguramente lo vacune. pero eso no puede interpretarse como algo más sincero justamente por lo que decía previamente, que en el contexto de hoy sí, pero después más adelante uno no sabe lo que puede pasar, porque los contextos y las situaciones cambian. A eso me refería cuando digo que vivimos de un país dependiente, Claro. y que obviamente hay condiciones que pueden motivarlo, pero en la actual realidad económica y macroeconómica que vive el país, yo creo que uno puede planificar, como planificó Luis Lacalle Pou, de decir no voy a subirlos, sino además bajarlos, o el tema de los combustibles. Cuando todos decíamos, no, ¿y ahora qué va a pasar? Y bueno, la gente conoció que los combustibles podían bajar, que cuando baja el petróleo bajan los combustibles, que cuando se mantiene el petróleo se mantienen los combustibles, y cuando sube el petróleo también suben los combustibles. Y no como antes, que bajaran, se mantuvieran o subieran, siempre subían, porque se hacía caja con esto. Entonces, hay posibilidades en la medida que haya un mantenimiento de este orden fiscal y de este orden económico que este gobierno, creo que nadie lo discute, ha logrado, y sin bonanza económica como la que se vivió, por lo menos mantenerlo. ¿Por qué Laura Raffo? Laura Raffo sí, es la renovación del partido, es una mujer joven, con muchas ganas, preparada. Yo creo que reúne además las grandes vertientes del partido, el herrerismo, sector más tradicional, pero también Alianza Nacional, el Movimiento Nacional de Rocha. Yo creo que es la gran novedad de la próxima elección. Creo además que es la época de las mujeres. En el mundo han habido cambios, han habido cambios, y creo que el Uruguay no puede quedar fuera de ellos. El otro día la ex fiscal Fossati decía, bueno, el Partido Nacional, que fue el primer partido del mundo, que fue el primer partido que logró determinadas cosas, ¿por qué no puede ser el primer partido en el Uruguay que le dé a nuestro país la primera mujer presidenta? Yo creo que tiene muy buenas chances, un gran equipo y una gran solvencia. Es Sobre todo para difícil. estos temas que estamos hablando, ¿no? ¿Es difícil competir con Delgado cuando se dice que es la continuidad del gobierno actual? Usted sabe que cuando Luis Lacalle Pou en el año 2014 arrancó su campaña política, yo era hombre de Larrañaga. Toda mi vida política venía del movimiento de Rocha. Y Larrañaga me transmitió, si este muchacho me llega a ganar, me tengo que ir al estudio, abrir nuevamente el estudio de abogado. Y meses después, pasó del 4% al 35%. Y toda la estructura, y toda la expertise, y toda la historia partidaria reciente la tenía el doctor Larrañaga, y sin embargo surgió una figura que revolucionó el ambiente. Bueno, yo creo que hoy lo revolucionario es esto, que el Partido Nacional tenga una candidata mujer, que sea la desafiante, que por supuesto el sector del doctor Delgado es un sector importante, que tiene una gran estructura de dirigentes, pero en la cancha se van a ver los pingos. ¿La situación Penades perjudicó al Partido Nacional y la figura de Raffo, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, los índices de opinión, que es lo que nosotros estamos viendo, nos muestran de que no hubo un perjuicio, por lo menos en la opinión pública. Estas últimas encuestas que se han visto, el Partido Nacional ha mantenido sus índices de aprobación, y en las encuestas de gestión de gobierno y de imagen del presidente de la República no solo se mantuvo, sino que subió. Por supuesto que son fotos, pero todo el mundo estaba esperando estas fotos. Penades, Marcet, Astesiano,
Y siempre esperando la oposición y viendo que ahora... Y sin embargo, la gente divide, porque yo creo que aquí lo que se ve es cómo se procede. Escaparse de estas cosas, ningún gobierno está libre de tenerlo. Ninguna familia está libre de tener el que se aparta del camino, la oveja negra. Y en estos partidos políticos, en los gobiernos donde hay miles de dirigentes, es imposible. El tema es cómo se procede. Si les hacemos caravana, si decimos que les hacen bullying, si hablamos que todo es culpa de la oposición, o si están presos, o están procesados, o pierden sus cargos. Y yo creo que ese la gente lo ha advertido. Y el presidente ha sido muy concreto en esto. El que se aparte del camino, se aparta del gobierno y que se defienda la justicia. Tenemos que ir cerrando en una oración porque mucha gente del interior nos mira y bueno, en este caso se viene desde Maldonado. ¿Quedó resuelto el tema de los juzgados en San Carlos? No, lamentablemente estamos a la espera, creo que es inminente. O sea, es un juzgado del Estado que desapareció, 2 de violencia de género que se generaron, después diferencias en cuanto a recursos económicos, no sé si es económico o no, en una ciudad, digo, complicada. No me gusta estigmatizar, digo, pero donde el tema de las drogas y el tema de la justicia... Es un retroceso de 17 años. En el 2007 se creó el juzgado de San Carlos, después se creó un segundo turno por el volumen de casos. Tuvimos 2 reuniones con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Fue el senador Blas, que era presidente de la Comisión de Presupuesto. Le llevó el visto bueno del Ministerio de Economía de que el Poder Judicial pudiese usar un 4% de presupuesto excedente que hoy no toca. Por lo tanto, el tema presupuestal quedó discutido y solucionado. Pasamos a hablar después de los temas de expedientes, de juzgados sobrecargados. Ahora, tuvimos una gran sorpresa la semana pasada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, cuando no fue la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y sí fueron 2 ministros, John Pérez y Elena Martínez, y nos dijeron de que la presidenta no les había transmitido este visto bueno de utilizar los excedentes presupuestales. Entonces que estaban dispuestos a rever esta situación. A nosotros nos llama mucho la atención esa falta de comunicación que lamentablemente perjudica una ciudad como San Carlos. Ojalá que se pueda resolver. Ojalá, porque es necesario. Queda en el debe todavía. Muchas gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Igualmente.